Bueno, pues vamos a hacer algunos comentarios acerca del último libro que acaba de publicar Francisco Jarauta, se llama Poéticas del Fragmento, en la editorial Lancelot. Es un pequeño libro en una colección de poesía, curiosamente. Bueno, presentar a Francisco Jarauta no tiene mucho sentido, todo el mundo lo conoce y el que no lo conozca pues que se meta, lo ponga en cualquier buscador y ahí le saldrá de todo, ¿no? Solamente recordar pues su conexión con la Universidad de Murcia, con Artelecu en San Sebastián, con la Fundación Botín, con la Fundación Marc, con el Collège de France, con la Universidad de Berlín, etcétera, ¿no? Su formación al mismo tiempo de historia del arte con Julio Caro Argan, haciendo un análisis sobre Poussin y la crisis del clasicismo para su tesis doctoral primera, y luego otra lectura con Blumenberg sobre filosofía también y la crisis del romanticismo, ¿no? Es decir, el pensamiento de Jarauta, como veremos, se ha centrado, como por otra parte el de todos nosotros, desde hace 50 años se ha centrado en el problema de la crisis de civilización, la crisis de cultura, la crisis política, social, en la cual estamos inmersos desde hace tantos años. Bien, este librito se ha hecho de una forma muy, muy original, es decir, los compiladores, los editores, a Javier Martín Ceballos y Pedro Medina Reynón han cogido una serie de textos, una antología de textos de las obras, escritas de Jarauta, y las han puesto en forma de poesía, es decir, las han puesto como poemas, ¿no? Y bueno, esto es una cosa muy original, pero en cierto sentido no arbitraria, porque hay que reconocer, y cualquiera que sobre todo haya escuchado a Jarauta, pues sabe, conoce el dominio de la poesía y su decir poético, ¿no? Esto en la escritura es menos claro, pero desde luego también se mantiene, ¿no? Esa dicción poética, esa idea de que la filosofía es un género literario y entonces tiene que ser escrita bien, es decir, tiene que cuidarse el lenguaje, ¿no? Que el concepto necesita un ropaje lingüístico fundamental. Bueno, el libro es muy importante, Poéticas del Fragmento, y ya iremos viendo cuál es el sentido. El punto de partida, bueno, el punto de partida inicial es la conciencia de la falta de correspondencia actual, o bueno, desde el comienzo de la crisis, casi a principios del siglo XX, entre el sistema de la experiencia, es decir, lo que vivimos, donde nos movemos, y el sistema de las formas, entre las cosas y las palabras. O sea, hay una disintonía, ¿no? entre las cosas con las cuales nos relacionamos a través de la experiencia y el lenguaje, los conceptos a través de los cuales intentamos representarlas y conocerlas, ¿no? La razón clásica, dice Jarauta, como experiencia y como sueño, ha entrado en crisis y, esta es una frase muy bonita, los fantasmas que dormían inquietos en los límites pasan a primer plano. Bueno, a mí esta reflexión me recuerda al famoso dibujo y grabado El sueño de la razón produce monstruos de Goya, ¿no? Que eso admite dos lecturas. El sueño de la razón produce monstruos, de una lectura racionalista que dice cuando abandonamos la razón, los monstruos de lo irracional nos dominan. Pero tiene otra lectura, digamos, como más autocrítica de la razón, que viene a decir cuando la razón sueña, entonces se producen monstruos. Entonces, el sueño de la razón, es decir, un exceso de razón, un olvido de los límites de la razón, produce monstruos también, ¿no? Entonces es importante esto. Nuestra situación es esa.
los fantasmas que dormían inquietos en los límites de la razón se han despertado y ocupan ahora el proscenio, ¿no? El centro de la escena. Dice también otra frase muy bonita: la vieja geometría se retira y el compás oxidado no acierta ya a trazar la figura ideal del mundo. Aquí es importante recordar una anécdota que Jarauta ha contado continuamente varias veces, ¿no? La idea de que cuando Bramante se va a Roma, Leonardo le dice: solo lo que puedas medir conocerás. Y que Bramante siempre llevaba el compás típico de los arquitectos para medir, para el compás de medida, compás que Jarauta reconoce que en una exposición pues logró tener en la mano, ¿no? El compás de Bramante. Es importante también recordar algunos de los dibujos del Dios creador como un Dios con un compás, es decir, un Dios creador como medidor, como arquitecto. Bueno, pues ese compás con el que el Dios creador midió el mundo en el origen ahora ya está oxidado, ¿no? Y esto tiene que ver con el título, la crisis de la totalidad del clasicismo genera la emancipación de lo particular, del fragmento que adquiere autonomía. Es decir, uno de los síntomas fundamentales de la crisis actual es que, por un lado, en el arte, la idea del clasicismo, del clasicismo racionalista, se ha hundido. Y entonces, pues eso significa que la idea de totalidad armónica que era la clave fundamental del clasicismo, se ha perdido. Y los fragmentos, las partes, se han autonomizado. Esa es la idea del fragmento, ¿no? Poéticas del fragmento. Un poco Jarauta parte, como grandes autores de todo el siglo XX, ¿no?, de la noción de que tenemos que vivir en un mundo de fragmentos, que la idea de totalidad armónica, armoniosa, estructurada, el ideal de belleza clásica de Alberti, ese ideal de armonía, ese ideal de medida, ese ideal de estructura, de número en última instancia, pues ha saltado. Y entonces nos encontramos con una serie de fragmentos, una especie de archipiélago, cuya misión, la misión de la cultura y especialmente del arte y de la filosofía, es establecer conexiones entre los diferentes fragmentos o suturar en lo posible esos fragmentos para hacer otras totalidades, o más que totalidades, como diría el gran Sartre de la crítica de la razón dialéctica, totalizaciones, siempre parciales, siempre incompletas, siempre infieri, nunca cerradas, nunca estáticas, siempre dinámicas, ¿no? Entonces, a partir de la constatación, de ese punto de partida de la crisis, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es, como dicen los autores, los editores, construir un pensamiento del afuera capaz de abordar el afuera del pensamiento. Bueno, esto nos remite inmediatamente a el análisis de Blanchot sobre Foucault, ¿no? El pensamiento del afuera. O sea, es un pensamiento del afuera, es decir, que se coloca en el margen o incluso, si es posible, fuera del pensamiento clásico, pero su objetivo también es pensar el afuera del pensamiento, pensar lo otro del pensamiento. Otro de los libros iniciales, germinales, seminales de Jarauta fue La filosofía y su otro, ¿no? Es decir, hay un otro del pensamiento que exige y que justamente la modernidad ha puesto de relieve, que exige enfrentarse con él, exige analizarlo, exige construir un pensamiento capaz de analizarlo. Un pensamiento crítico capaz de, retomando otro poema, pensar el mito que habitamos. Siempre habitamos en un mito. Aquí hay que recordar al gran Gramsci, siempre y al gran Spinoza. Vivimos en la ideología, vivimos en el primer género, en la imaginación. Primer género de conocimiento de la imaginación. Ahora bien, ahí está la capacidad del ser humano. El ser humano tiene capacidad de pasar al segundo género de conocimiento, que es la razón, e incluso al tercer género, que es la conexión mística, se puede llamar si queremos, pero es una mística racional, de conexión del individuo como modo finito con el conjunto de los modos finitos que es la naturaleza, ¿no? Ese Dios natural convertido en la naturaleza, esa natura naturans, origen y conjunto
del conjunto de la creación, o la creación ya no tiene sentido, de su producción, de su expresión, como dice Deleuze, de la natura naturans en una natura naturata, ¿no? Entonces, es decir, vivimos siempre en el mito. Ahora bien, el hombre tiene capacidad de analizar ese mito y situarse a veces en el límite del mito y analizar desde fuera el mito. Pues ese es el objetivo justamente, pensar el mito que habitamos, es decir, hacer consciente el mito que habitamos. Si queremos, con la impronta idealista racionalista de Hegel, se trata de poner en concepto la experiencia, elevar el tiempo al nivel del concepto, ¿no? Ese es el análisis, ¿no? Lo que hace en la fenomenología del espíritu. La fenomenología para Hegel, este Hegel inicial, 1807, es ciencia de la experiencia de la conciencia, ¿no? Como decía con su acento inevitablemente, inolvidablemente isleño, canario, nuestro gran profesor Antonio Pérez Quintana. Bien, ese pensamiento capaz de suturar lo separado, la fragmentación de la real, a través de una red de correspondencias, analogías y alegorías. Correspondencias nos remite a Baudelaire, analogías al análisis de Foucault en Las palabras y las cosas, y alegorías al gran Benjamin, su análisis del drama barroco. Y esa red de correspondencias, analogías, alegorías instaura siempre un orden siempre precario, siempre contingente, siempre parcial. La analogía, con su infinita alusividad, dice Jarauta, establece analogías y correspondencias no evidentes entre las cosas. Esa es la capacidad de la alegoría, ¿no? Esa es la capacidad y que hay que desarrollar en la forma de pensamiento para poder llegar a establecer un mínimo orden en este desorden, en este caos tremendo en el cual la crisis del clasicismo, la crisis de la cultura burguesa, de la cultura conca, pues nos ha precipitado. Y exige esto, nos pone en la necesidad de desarrollar nuevos lenguajes para expresar esa nueva complejidad, ¿no? Como dice otra vez Jarauta. Y retomando una cita que Jarauta y Cacciari han aludido varias veces, es una carta de Benjamin Scholen, que dice: en el espacio generado por el silencio al que Lord Chandos, protagonista de la famosa carta a Lord Chandos de Hofmannsthal, ha sido condenado como castigo, o sea, en ese silencio que Lord Chandos dice, encuentra un lenguaje, todos los lenguajes, el francés, el inglés, el español, el italiano, el inglés, que quiera hablar, las palabras se me rompen, se me pudren como setas, como hongos podridos en la boca, ¿no? Y quizá solamente pueda utilizar un lenguaje, pero ese lenguaje es un lenguaje mudo. Es el lenguaje mudo de las cosas. Dice, es el lenguaje mudo de las cosas con el cual hablan las cosas y con el cual quizá al final el Dios creador me llame al juicio. Es decir, es un lenguaje mudo, es un lenguaje cósico, y eso exige la construcción de un nuevo lenguaje. Entonces, justamente en ese ámbito generado por el silencio al que está condenado Lord Chandos, es decir, al que está condenado el pensamiento clasicista, en ese ámbito puede surgir. Benjamin alude a Kafka, pero no es solo Kafka, es toda la literatura y, si me apuráis, toda el arte moderno. En ese ámbito puede surgir el lenguaje de Kafka. Es un lenguaje nuevo, pero es un lenguaje ya, como analiza también de forma magistral, no en este libro, pero en otras de sus conferencias y de sus trabajos Jarauta, es un lenguaje que, tras la caída de la enciclopedia como el símbolo de la modernidad racionalista e ilustrada, a partir de esa caída del clasicismo, a partir del libro magno que era
la enciclopedia que sustituyó de forma racionalista al primer libro, al libro que se llama el libro, la Biblia, ta Biblia. Es decir, primero hay una Biblia cuyo origen es Dios. Segundo, hay una enciclopedia racionalista cuyo origen es el hombre, es la Ilustración, el siglo XVIII, pero tras la crisis de ese segundo gran libro, ya es imposible hacer un libro. Un libro que intente tener ese anhelo de totalidad, de cerrazón, de clausura, de globalidad que tienen los dos libros, primero la Biblia y segundo la enciclopedia. Y a partir de ahí, y retomando al gran Borges, solamente es posible elaborar lenguajes, elaborar libritos que sean cifra, es decir, una especie de traducción cifrada de la realidad, siempre parcial, siempre contingente, siempre consciente de que es efímero, de que es volátil. Ya el proyecto de un único libro que resuma el mundo, el último proyecto es el de Mallarmé, publicado maravillosamente también por Jarauta en su colección esa espléndida de archilecturas o arquilecturas del Colegio de Arquitectos Técnicos, ¿no? de Murcia, pues en esa obra, que es el último intento fallido, por supuesto, de construir un único libro, solamente nos quedan libros como cifras, como intentos, como contingentes y siempre parciales, ¿no? Para ello hay que reconfigurar la relación entre filosofía y literatura, y aquí en este texto retoma una serie de tesis de la relación entre filosofía y literatura que es fundamental. Es decir, ya la filosofía y la literatura no son elementos, digamos, distintos, separados, sino que la filosofía es un género literario y la literatura, al menos toda la literatura última digna de tal nombre, tiene una dimensión política, por supuesto, pero también filosófica, de pensamiento ineliminable. Todos los grandes poetas, todos los grandes novelistas, todos los grandes artistas, pintores, músicos, Schoenberg, por ejemplo, Mahler, el último Mahler, ¿no? Todos estos autores, Kandinsky, Nolde, todos estos autores en todos los diferentes niveles de arte han intentado esbozar en su poética una teoría, hay una visión del mundo, una visión del hombre, es decir, es una dimensión filosófica. Y viceversa, la filosofía se concibe a sí misma como un género literario con las mismas exigencias y con la misma idea de hermenéutica y de construcción que tiene la literatura. Los puntos, digamos, escalones de esa relación que plantea Jarauta aquí entre literatura y filosofía es el romanticismo como la primera conciencia de la crisis del clasicismo. O sea, el romanticismo no se opone al menos el romanticismo serio, el primer romanticismo, el Free Romantic, el romanticismo de Jena, ¿no? De los hermanos Schlegel antes de hacerse conservadores. El primer romanticismo, en torno a 1800, ahí hay una idea de una especie de autoconciencia crítica de la modernidad y autoconciencia crítica de la racionalidad ilustrada. Es decir, el romanticismo no es una anti-ilustración, sino una ilustración consciente de sus límites. Exactamente igual que Benjamin, ¿no? Es una especie de crítica de la modernidad desde la modernidad, siendo consciente de sus límites, de sus costes y de sus lagunas, ¿no? Ahora lo veremos. Romanticismo, Nietzsche, como por un lado antirromántico, pero por otro lado el culmen del romanticismo, ¿no? En esta crítica, a pesar de que hay una dimensión que a veces se olvida y que Cacciari, por ejemplo, ha recogido siempre, la idea del Nietzsche lógico-filosófico, es decir, del Nietzsche del periodo que se llama positivista, del Nietzsche científico, del Nietzsche ilustrado, que ese es el Nietzsche que normalmente en las lecturas se suele obviar frente al Nietzsche literario. Yo creo que hay que recuperar con Cacciari esta idea de un Nietzsche científico,
autocrítico de la modernidad, pero desde la propia modernidad. Segundo punto, Nietzsche. Tercer punto, la hermenéutica, es decir, la filosofía ya es ineliminable, está ligada a la hermenéutica, a la interpretación, es decir, y por lo tanto al perspectivismo, ya en Nietzsche, ya en Ortega, la idea de perspectiva, es decir, ya no hay una verdad ni un punto de vista universal, sino que la verdad supone una perspectiva, una prospectiva, se hace desde un punto determinado, ¿no? Lo que decía en la teoría del espectador el joven Ortega, por el que yo entré en filosofía, es que la visión de esta Sierra de Guadarrama, en cuyas estribaciones yo vivo, ¿no? Dices que la Sierra de Guadarrama vista desde donde la veo yo no es la misma perspectiva que la del que la ve desde Segovia. Es decir, esa idea de la perspectiva como el fundamento de la verdad. Justamente lo contrario del relativismo. La verdad lleva siempre un coeficiente espaciotemporal, una especie de marca, lo que él dice, su circunstancia. Es decir, la verdad siempre se hace desde una circunstancia y desde un punto concreto, ¿no? Esa maravilla, la hermenéutica. Y por último, el ensayo. Es decir, esta literatura, este arte que viene después de la crisis de la modernidad, de la crisis del fin de siècle, del fin de siglo, es forzosamente ensayístico. Él retoma, exactamente igual que Cacciari, la importancia fundamental de Robert Musil y su filosofía ensayística en El hombre sin atributos. El hombre sin atributos alude a esa idea, atributo en el sentido de Eigenschaft, es decir, Eigen, que eso en atributo se pierde, en la traducción como atributo se pierde, es mejor sin propiedades, porque esa idea de Eigen es fundamental para ver la propiedad. El hombre es un hombre sin propiedad. Y es un hombre desustancializado, es un sujeto que se relaciona con el objeto y lo fundamental es la relación, es un sujeto relacional. El sujeto del ensayo es un sujeto perspectivista, prospectivista y relacional. Lo fundamental es la relación, no los dos polos, ¿no? El sujeto y el objeto. Este nuevo tipo de lenguaje y de pensamiento tiene un carácter de ensayo en el sentido de apertura a lo posible. Tanto Cacciari como Jarauta insisten en que ese tipo de pensamiento se escribe en subjuntivo, el campo de lo posible, del deseo, y no en sustantivo, en infinitivo, en indicativo, es decir, el modo de afirmar lo presente. Ahí hay una especie de poner el acento en el deseo y en lo posible. Pretende dar forma al movimiento, al devenir, nombrar el instante. Trata de narrar la errancia que constituye nuestra vida. Eso tan bonito, a mí me gusta mucho. Además Jarauta lo hace recargando la R, esa múltipla nuestra tan difícil para los que no dominan el castellano, ¿no? Narrar la errancia, eso es ese arte, ese lenguaje que a partir de Kafka se ha podido desarrollar en el espacio, en el ámbito abierto por el silencio al que la crisis de la totalidad clasicista condujo y condenó, como condena, insiste Jarauta, a Lord Chandon, a Hofmannsthal. Su lugar es aquel límite en el que tiembla lo posible, un lugar que la palabra intenta anunciar. Esa es la idea del pensamiento nuevo, del lenguaje nuevo como ensayo. Retomando a Schelling, podemos decir, otra cita que hace Jarauta, no aquí, pero en varios sitios, la idea de que Schelling nos dice que intentamos representar a través del Dichten, es decir, del poema, del poeta, el poetizar, lo que todavía no podemos pensar, Denken. El Dichten es un intento de expresar lo que todavía no podemos expresar poéticamente, lo que no podemos expresar de forma racional, a través del pensamiento, a través del Denken. Aunque podíamos recordar, como recordaba continuamente el maestro
de Harauta, Blumenberg. Cuidado, que quizá la realidad no pueda nunca ser agotada completamente por la visión de un pensamiento abstracto, productor de conceptos, de Begriff, y que quede un pozo, un fondo oscuro, ahora veremos la idea de la oscuridad, que solamente puede ser aludido, expresado, indicado a través de las metáforas, especialmente de las metáforas absolutas. Este pensamiento, por lo tanto, tiene que hacer las sombras, tiene que hacer las cuentas con la sombra. La sombra de Porcelán, retoma esa cita también Harauta, quien dice sombra, dice verdad. Quien dice verdad, dice sombra. O con la línea de sombra de Conrad, con ese límite donde se afirma la ausencia. Es decir, el pensamiento de crisis, el pensamiento que quiere pensar la crisis y que se instala en la crisis, que es nuestro pensamiento, siempre tiene que estar atento a la línea de sombra. Esa idea tan fácil, tan ideal, tan bonita de la racionalidad o de la modernidad, de la ilustración como sueño, porque eso era un sueño, de pensar que las luces, si os dais cuenta, todas las metáforas de la ilustración son luminosas, ilustración, iluminismo, les lumières, enlightening, todos son metáforas de luz. Es decir, hay una idea de hay un momento de oscuridad que ellos se relacionan con la medievalidad de forma injusta, pero bueno, lo hacen, y de repente hay un momento de luz, hay un momento de iluminación, y las luces serían en principio capaces de acabar todas las sombras. Bien, nosotros, como hijos de la crisis, nos damos cuenta, somos conscientes, experimentamos que no podemos acabar con las sombras. La sombra es un elemento ineliminable de nuestra experiencia. La línea de sombra es lo que siempre nos marca. De igual manera, otra de las grandes metáforas que retoma este Harauta para hablar de la vida y de ese nuevo lenguaje, de ese nuevo arte que intenta expresar la vida, es la idea de viaje. La conciencia de que la vida es siempre un viaje impulsado por la insaciable sed y la inagotable curiosidad que ya empujó a Ulises a abandonar la transparencia de lo conocido para enfrentarse con lo oscuro que se resiste al conocimiento tras el manto de la sombra. Harauta alude al comienzo de la Odisea, en la cual se dice que Ulises, impulsado por una sed y la curiosidad, los dos puntos esenciales. Él también, Harauta, insiste en que hay una raíz indoeuropea de las estepas semíticas, que sed, que significa hombre al mismo tiempo que sed. El hombre es el que tiene sed. Y al mismo tiempo la idea de curiosidad. La curiositas que condenó Agustín de Hipona desde el principio como el elemento que distrae al hombre de su único objetivo último, que debía de ser la salvación, y que precisamente Blumenberg insiste que la modernidad supone el relanzamiento de la curiositas, el levantamiento de la crítica, de la condena que el pensamiento católico mayoritario, claro, había tenido contra la curiosidad, es justamente el nacimiento de la modernidad. Somos modernos porque tenemos curiosidad, o a partir de que tenemos curiosidad. Entonces, el exilio, esta idea, esta relación entre viaje y experiencia supone que el exilio es la condición esencial del ser humano. Dice que tiene la errancia como única casa y como demora, y cuya patria de existir está siempre en otra parte. O sea, no tenemos casa, y si la tenemos, no tenemos patria. Somos exilados y la patria de existir está siempre en otra casa, en otra parte. Cuando Ulises vuelve a su tierra, no se puede quedar, vuelve a salir. Ya la patria ha perdido su capacidad de acogida. Ya hay un Heimlich, lo familiar se ha convertido en extraño, y Ulises se ve obligado a salir otra vez.
es decir, el hombre, la vida del hombre, la experiencia del hombre, y en ese sentido Adorno y Horkheimer en su dialéctica de la Ilustración retoman a Ulises como modelo premoderno de la modernidad. Es decir, ahí está ese anhelo de viaje, esa falta de patria, esa falta de arraigo, ese exilio permanente, es un elemento esencial de la modernidad que ya está en Ulises, ¿no? Que ya está en Odiseo. Y claro, también Jarauta, retomando a Odiseo, a Ulises, nos recuerda que todo viaje tiene peligro de naufragio. Todo viaje al final es un naufragio, lo cual viene a decir que toda vida al final es un naufragio o una serie de naufragios. Es decir, ahí esa es la concepción trágica del ser humano, exilado permanentemente, sin patria y sometido a un viaje continuo cuyo último fin es naufragar. No hay éxito posible. Al final, la parca, la muerte, nos vence. Es decir, que el viaje del ser humano es un viaje con un fin trágico. No hay redención, no hay recuperación, no hay restauración, no hay apocatástasis, no volvemos al origen, no hay esa idea de recuperación, de salvación. A pesar de todo, y ahí está la apuesta, tanto Jarauta como Cacciari, como toda la vanguardia intentan hacer, no es posible permanecer en el silencio. Como decía Deleuze, maestro Deleuze, aunque no podamos hablar, hay que al menos balbucear. Hay una especie de esfuerzo, de obligación, de necesidad de hablar. Hablar cuando habría que callar. En ese sentido es anti-Wittgensteiniano. Saben que el final del Tractatus es de aquello que no se puede decir nada, mejor es callarse. Es decir, callarse y tener solo una relación mística con lo que no se puede decir. Bueno, en este sentido, estos autores no son wittgensteinianos. Piensan que a pesar de todo hay que intentar decir que la mística exige un cierto lenguaje. Por otra parte, como los grandes místicos intentaron, tanto Juan como Teresa, como los alemanes, intentaron hacer un lenguaje que intente expresar lo inexpresable. Un lenguaje que intenta decir lo indecible, exactamente igual que el arte plástico intenta hacer visible lo invisible. Es decir, las fuerzas cósmicas últimas que hay, eso se ve ya desde Kandinsky, el espiritual en el arte, hasta Francis Bacon, con ese intento de presentar no tan a través de sus figuras, a través de sus formas, a través de sus Bilden, las fuerzas, las Kraft, las fuerzas que en última instancia constituyen el mundo, como ya muy bien vio Nietzsche. En ese sentido, estamos obligados a hablar, a balbucear, siendo conscientes de que nos queda estas frases espléndidas, esas joyas completamente poéticas de Jarauta, el éxtasis del precipitarse de los signos. Es decir, nos sentimos arrastrados por el torrente del lenguaje, ¿no? En el cual intentamos poner un cierto orden, pero en última instancia somos hablados por el lenguaje. El lenguaje nos habla, ¿no? En la línea freudiano-lacaniana. Es decir, no dominamos un lenguaje, el lenguaje nos precede y nosotros utilizamos el lenguaje, somos llevados por el lenguaje, podemos hacer mínimas intervenciones sobre él. Digo, entre Babel y Alejandría, es decir, entre el pluralismo irreductible de las experiencias y el intento de recoger todo el saber en un sistema ordenado. Babel y Alejandría, el origen de las lenguas y de la ciudad, por cierto, y del Estado, si me apuran, con Caín, los cainitas son los que inventan la dispersión. Intentan construir un lenguaje único y son castigados por Dios, están sometidos al pluralismo, a la diáspora, pero al mismo tiempo son los que intentan crear una ciudad y por lo tanto un Estado, ¿no? Y Alejandría. Habría que volver a Surbanipal,
a la biblioteca de Nínive, pero también reconoce Jarauta que la inmensa mayoría de los miles de tabletas de arcilla de esa biblioteca eran apuntes contables, eran apuntes de almacén, de entradas y salidas, de trigo y de vacas y tal, ¿no? Pero esa es la gran, a veces nos olvidamos, no, antes de Alejandría está la gran biblioteca de Nínive de Asurbanipal, en el Museo Británico y yo creo que en el París, en el Louvre, se pueden ver. Yo he visto algunas tabletas de esa maravillosa biblioteca de Asurbanipal. Alejandría, destruida por los cristianos, destruida por los musulmanes. Las religiones del libro, aplicando ese juicio dicotómico del que la destruyó, del árabe, dice todos los libros o se reducen al Corán o son contra el Corán. Si se reducen al Corán ya tenemos el Corán, y si van contra el Corán hay que quemarlos. Se puede traducir aquí, el cardenal Cisneros hizo lo mismo cuando se tomó Granada, ¿no? Y le nombraron allí jefe, sustituyendo al otro confesor de la reina, que era mucho más conciliador con el Islam, y quemaron todo, quitando los libros científicos, que dijo, esos libros pásenmelos a la universidad que estaba construyendo en Alcalá. Pero la literatura y sobre todo todos los Corán fueron quemados ahí delante de la Medersa, al lado de la actual catedral, en ese patio, ¿no?, de paso. Eso es tremendo, es decir, las religiones del libro queman todos los libros o los reducen a su libro, algo monstruoso, ¿no? Entonces, bueno, estamos condenados a eso. Y él dice también, entre el Atlas y el Canon, también una contraposición muy bonita, es decir, frente al Canon de Bloom, es decir, la idea de lo que hay que leer, quién está, que si Shakespeare, para Bloom fundamentalmente Shakespeare, despreciando a Cervantes, en lo cual se equivoca obviamente, frente al Atlas. El Atlas alude a una serie de fotos que un fotógrafo espectacular hizo, miles de Polaroid, retratando la pluralidad de la raza humana. Entonces, frente al canon que dice lo que entra y lo que no entra, lo que hay que leer y lo que no hay que leer, el Atlas. Todo vale, cualquier cosa vale. Y entonces, en esa pluralidad tremenda del Atlas, frente a un canon rígido. Entonces, la idea, yo creo que habría que hacer un canon flexible. Evidentemente un canon tiene que haber porque somos finitos, no podemos leer todo y sobre todo no podemos enseñar todo. Hay que enseñar unas cosas y otras dejar a la gente que las busque por sí mismo, ¿no? Pero en esa contraposición entre Atlas y canon, en esa flexibilización del canon, hay que tener en cuenta el Atlas, pero un Atlas sin canon, es decir, un gusto sin crítica, como hacía el siglo XVIII, el gusto, pero al mismo tiempo una crítica, es nuestra situación. Cualquier opinión vale lo mismo, no hay jerarquía, solo hay gusto, mi gusto, me gusta, el puñito para arriba, para abajo, como hacemos en las redes. Pero frente al gusto, una crítica racional, una crítica pluralista, una crítica que no pretende ser universal ni eterna, pero al menos una crítica, al menos algunos criterios, una mínima jerarquía, aunque sea flexible, ¿no? Gusto sí, pero también crítica y autocrítica. Este nuevo lenguaje no parte de cero. Siempre hay un lenguaje previo. Eso lo analiza muy bien Deleuze cuando analiza a Bacon, ¿no? Dice, no hay una página en blanco, no hay una tela en blanco. Justamente lo que tiene que hacer el escritor, lo que tiene que hacer el pintor es limpiar, justamente quitar todo lo que la tradición ha puesto en la página, aunque parezca en blanco, o en el lienzo, aunque esté blanco.
Hay que quitar esa tradición, hay que abrir, y solamente ahí, en ese hueco, en ese vacío, podrá aparecer una nueva palabra. Es decir, estamos en la tradición, hay que, en ese sentido, ponerla entre paréntesis en lo posible. Este nuevo lenguaje no parte de cero, siempre se parte de los lenguajes que nos preceden, de vestigios de algo que se resiste a ser ruina. Otra vez aquí Jarauta recordando a Benjamin, ¿no? Los vestigios, las huellas, los spur, es decir, esa idea de lo que ha quedado y que a partir de ella, como arqueólogos, intentamos reconstruirlo, ¿no? Ese murmullo, ese silencio, esas marcas en la arena, ¿no? Intentamos reconstruir a partir de esas huellas. Ese lenguaje pretende hacer aparecer los límites de las cosas, hacer surgir las cosas en su misma precariedad, en su acontecer fortuito y contingente. A las palabras de este lenguaje, dice Jarauta, solo las salva el momento efímero, evanescente, en el que consiguieron iluminar el mundo, deteniendo por un momento el tiempo que inexorable extiende su tarde dorada sobre las cosas. Maravilloso. Es decir, el lenguaje solo salva cuando logra iluminar de forma precaria, de forma instantánea, el mundo. Ese mundo, esas cosas que sufre la tarde dorada del tiempo sobre ellas. Es decir, ese color amarillento, ese color que está en Aso Rosa, que está en el Lorenés, ese color de el crepúsculo, que decía Machado, esa hora mía entre todas, ¿no? El crepúsculo, el ocaso. En última instancia es lo que nos define. Somos occidentales, somos esféricos, somos el ocaso de la civilización, ¿no? El mundo, el occidente, el final del mundo, ¿no? El finis terra. Sin embargo, este intento de formar un nuevo lenguaje se enfrenta a varias paradojas. Yo aquí he recogido varias. Por ejemplo, trata de cancelar un caos ordenándolo a una sabienda de que dicho caos no puede borrarse y que todo fundamento, grund, es un abismo, un grund, ya retomando al viejo Schelling, ¿no? Todo fundamento no es sólido, sino que al final es un abismo. Claro, la palabra abismo no juega con esta idea de grund, un grund, es decir, fundamento, no, ¿no? El un negativo. El urgrund, es decir, el fundamento primario, primigenio, es al mismo tiempo un grund, un no fundamento. Nosotros la palabra abismo, aunque no del juego alemán se pierde sobre el grund, pero es esa idea. Es decir, que donde creemos que ponemos los pies es un abismo sin fondo. Es decir, ese es el problema. Intentamos construir un grund, aun siendo conscientes de que no hay un fin último. Por otra parte, construir sus poéticas, intenta estos lenguajes construir sus poéticas sobre un fondo de silencio, que como el murmullo del tiempo de las Matova, que retoma continuamente Jarauta, construye sus poéticas sobre un fondo de silencio que como el murmullo del tiempo acompaña a toda experiencia, y trata también de nombrar el desierto, es decir, el vacío, aun sabiendo que todo nombre se da devorado por el tiempo, este eterno padre destructor, ¿no? El padre tiempo que devora a sus hijos, ¿no? Este lenguaje trata de escribir un libro definitivo en la Estela de Mallarmé, siendo consciente de su imposibilidad, ya que tras la caída del mito de la enciclopedia neoabarcadora, la enciclopedia, el lenguaje es una mera cifra de la realidad inconmensurable que compite con otras cifras alternativas, todas parciales, contingentes y efímeras. Un lenguaje que pretende salvarnos, al menos en parte, de ese afuera incancelable. Qué bonito, ¿no? Lo de incancelable que nos rodea,
de esa dura intemperie que azota en misericordia el límite, la orilla de ese mar que es la vida. Todo esto son frases completamente poéticas de Jarauta, ¿no? Es decir, este lenguaje busca fijar el rastro de las cosas, su nombre o su huella. Es un lenguaje escrito con el deseo y que busca transformar lo fortuito en elección necesaria. Nietzsche resuena, ¿no? Que lo que sea haya sido lo que yo he querido. Es decir, el amor fati, el amor del azar, el amor de lo contingente. Estamos en lo contingente. Lo que tenemos que hacer es que ese contingente sea un contingente no solamente soportado como destino, sino afirmado como voluntad de poder. No sucedió así, sino yo lo quise. Es decir, aquí, por supuesto, Nietzsche es el fondo sobre el que se mueve toda esta reflexión. Voy a acabar ya con dos citas fundamentales, dos citas relativamente largas del texto para resumir un poco. Dice: a la destrucción de una sintaxis fija le sucede la emergencia de otros lenguajes que en su provisionalidad se convierten en el verdadero discurso sobre el mundo. Son estructuras en fuga que renuncian a la transparencia de un orden ideal para aceptar perderse en el esfuerzo de los nuevos nombres. Un intento de construir nuevos nombres, construir un nuevo lenguaje, pero ya no es una sintaxis fija, no es un canon jerarquizado, organizado, sino una serie de cifras provisionales y que compiten entre sí. Es decir, el atlas, el pluralismo, el fragmento, ¿no? Construimos poéticas, pero del fragmento. Es decir, somos conscientes de que todo fragmento es un torso, está incompleto, le falta algo, no es total, es efímero, es evanescente, está sometido al tiempo, ¿no? a las garras y a los dientes devoradores del Padre Tiempo. Y por último, en conclusión y en clara clave posidentitaria, dice Jarauta: nos sabemos nómadas, sujetos con identidades provisorias, en tránsito, hecho de varias voces, de historias contadas en otras lenguas, el discurso que nos narra se interrumpe una y otra vez. Es decir, hay que hacer un discurso aun sabiendo que es un discurso interrumpido, como era la antología de los escritos de Benjamin, que retoma el Aguirre, ¿no? En Taurus, los inolvidables libros de Taurus. Discurso interrumpido. Historia contada en otras lenguas. Nuestra historia se construye en otras lenguas. No hay autoctonía, no hay, digamos, pureza, no hay pureza étnica. Estamos dichos por otros lenguajes. Es el afuera quien nos habla. Como dice Deleuze, el yo, le dedans, es le dedans d'ideors, el interior hecho por invaginación de un exterior que no es simplemente un exterior, sino un dehors, un exterior fundamental, como dice también Jarauta, incancelable. Esa es la conciencia, esa es la grandeza, pero a pesar de todo estamos obligados a intentar resistir eso, ¿no? Es el mensaje, yo lo estoy viendo en las obras de Cachari, en las obras de Jarauta, de toda la vanguardia, es un intento de, a pesar de todo, de resistencia, a pesar de la intemperie, aguantar, a pesar del nomadismo, intentar construir identidades provisorias, una especie de como él dice, de esas tiendas de campaña que son las tiendas, las casas portátiles para las chicas nómadas de Tokio, ¿no? El pao, esa especie de tienda, o las jaimas de los beduinos, ¿no? Es decir, a pesar de todo, vivimos en el desierto, pero nuestra jaima hay que levantarla cuando viene la tormenta de arena. Estamos condenados a ir en el desierto de oasis en oasis, y hay veces que no lo encontramos, pero eso
es decir, esa constancia de precariedad, de fragmentariedad, de labilidad, no es óbice para intentar construir estas poéticas del fragmento, este libro pequeñito pero enormemente rico de Paco Jarauta, que acabo aquí invitando y digamos esperando que estas pequeñas palabras puedan contribuir a su homenaje en primer lugar y en segundo lugar a digamos establecer una cartografía, aunque sea también provisional, lábil y parcial, para ayudar a su comprensión. Muchas gracias.